del versículo 16 al 20, Isaías capítulo 1, recuerden, del versículo 16 al 20, encontramos una descripción de la situación moral del pueblo. Por supuesto, eso está arraigado y está relacionado estrechamente a la religiosidad. Y por eso, después de la denuncia de la falsa o vana religiosidad, pues Isaías lanza 9 imperativos donde exige una enmienda o que el pueblo corrija sus caminos. Versículos 16 y 17, inicialmente, Isaías 1, 16 y 17, tienen una sucesión de 9 verbos en imperativo, 9 mandatos, que van a culminar con un 10º, en el versículo 18. Es interesante que Isaías haya descrito 10 aspectos de la religiosidad de Judá, vanos, y ahora mande 10 imperativos, como correspondiendo a la falta. Versículos 16 y 17 dicen: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 9 imperativos. Y esos 9 imperativos desembocan en el venid luego del versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces observemos rápidamente. Isaías les dice: lavaos y limpiados. O sea, esos 2 verbos iniciales son como generales. Si están en esa condición de inmundicia, entonces necesitan un lavado general. Y luego empieza a dar imperativos que tienen que ver con responsabilidad moral, responsabilidad con el prójimo. Dice: quitad la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Note que comienza con descripciones más bien generales, igual que en el caso de las fiestas y de su ritual, y termina ya con imperativos que señalan específicamente la enmienda que ellos tienen que hacer. Y la connotación de esos últimos es una connotación de justicia social. Observen ahí el huérfano y la viuda, ¿no? Observen las palabras juicio. Observen la palabra agraviado. El verbo restituir. El verbo amparar. Todo eso está en un contexto de relación prójimo con prójimo. Entonces, esos 9 imperativos iniciales tienen una fuerte carga moral. Repito, ¿qué quiero decir con moral? Quiero decir relación prójimo con prójimo. Describe a aquellos que teniendo derechos no los pueden hacer valer por sí mismos. La viuda y el huérfano. El agraviado. Tienen derechos dentro de la sociedad. Pero por lo general, ¿qué sucede con los derechos de esos vulnerables? Son pasados por alto. La verdadera justicia, entonces, de acuerdo a la descripción que Isaías nos da,
consiste en una correcta relación con el prójimo, con Dios y con el prójimo. Repito, la verdadera justicia, en los términos que nos está hablando Isaías, consiste en una correcta relación con Dios y con el prójimo. Las dos son inseparables. Como enseñó Jesús. Él nos dijo, el resumen de la ley, ¿cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cuelga toda la ley. El resumen de la ley es eso. Amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que nos está diciendo Isaías. El 10º imperativo, en el versículo 18, sorprende. Porque nos viene hablando de esa relación prójimo con prójimo, ¿cierto? Pero el 10º imperativo es un cara a cara con Dios. Dios llama a los judíos a que vengan a un cara a cara. Dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿nota? Ahora, ¿con relación a qué le va a llamar cuentas Dios a ese pueblo? O sea, dice, vengan y pongamos las cuentas, arreglemos cuentas. ¿Con relación a qué? A lo que acaba de decir ahí. La viuda, el huérfano, el agraviado, la justicia. Esas son las cuentas a las que Dios está llamando a su pueblo, es eso. Es un cara a cara con Dios. Pero lo sorprendente de este cara a cara al que invita a Dios, al pueblo, es que no es para ser condenado, sino para ser limpiado. Dice el versículo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sorprendente, ¿no? O sea, después de esa denuncia que hace Isaías, después de esos 9 imperativos, Dios llama a cuentas, ¿usted cómo estaría? Debe temblar todo. Todo. ¿Sabe por qué? Porque culpables somos. ¿O no? ¿Cómo está nuestra relación con el prójimo? Culpables. Entonces, si Dios nos llama a cuentas y saca toda esta lista, saca toda esta evidencia que ha presentado ante los testigos cielo y tierra, el juicio es definitivo. Pero sorprendentemente, Dios le dice a Judá, no te voy a condenar, te voy a limpiar. ¿Sobre qué base? ¿Ah? ¿Sobre qué base se puede operar esa increíble limpieza? Una limpieza que provee justicia. Justicia con Dios, justicia con el prójimo. La respuesta la encontramos en Isaías capítulo 55, versículos 1 al 5. Isaías 55, versículos 1 al 5. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Cómo es que se produce esa limpieza? Es más, ¿cuánto cuesta esa limpieza? ¿Notan la invitación de Dios? Allá en el capítulo 9 dice, venga, pongámonos en cuenta. Los voy a limpiar. Y acá en el capítulo 55 dice, esto es gratis. Esto es un don de la gracia divina. Lo único que debía esperar ese pueblo era condenación. Las evidencias ya estaban echadas. Pero aquí Dios dice, voy a darles limpieza gratuita. Vengan todos los que quieran, los sedientos, o sea, todos. Vengan y compren sin dinero. La causa es esta, las misericordias firmes a David. O sea, las promesas que Dios le hizo a David. Promesas de misericordia. Porque David dijo, voy a construirle casa a Jehová. Y Jehová le dijo, no, yo te voy a construir casa a ti. O sea, una familia y una descendencia. Y el texto dice, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo doy por testigo a los pueblos. ¿A quién? ¿Notan el texto? Sí, claro, la mención es David. Ahí atrás, ¿cierto? Mire, estoy leyendo el versículo, se me perdió. 4. Estoy leyendo al final del 3. Al final del 3 dice, las misericordias firmes a David. Haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Ahora recuerden algo. Para los judíos, David era símbolo de la época gloriosa. De aquella época en que reinó un rey justo y que llevó a la nación a la paz. Llevó a la nación a la justicia. Entonces el versículo 4 dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos. ¿A quién? A David, acaba de mencionar a David. Dice Dios, yo puse a David como testigo, por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Pero observen Hechos capítulo 13, versículo 34. Porque claro, Isaías se está refiriendo a David. O sea, Dios va a levantar otra vez a David. Para que ese pueblo viva otra vez bajo las condiciones en las que vivió. Bajo el reinado de David. Pero para que no nos equivoquemos, está esta cita de Hechos capítulo 13, versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿A quién se refiere? Hechos se está refiriendo al Mesías, a Jesús, al verdadero David, al descendiente de David. Entonces, ¿sobre qué base es que Dios ofrece esa limpieza? Es sobre la base de esas misericordias fieles a David. ¿Que las cumplió quién? Jesucristo. El verdadero David, el hijo de David. No obstante, nuestro texto de Isaías capítulo 1, en los versículos 19 y 20,
terminan invitando al pueblo a aceptar esta grandiosa oferta de gracia. La oferta de gracia es, vengan, pongámonos a cuenta, yo los voy a limpiar. Entonces el versículo 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es una invitación a que el pueblo acepte esta grandiosa oferta de gracia. Esa oferta de gracia finalmente no fue aceptada por la generación de Isaías. Ya lo vimos. Ya vimos cómo esa generación se fue endureciendo poco a poco. Pero esa oferta de gracia sí fue aceptada por otros. Isaías capítulo 65, versículos 1 al 5. Isaías 65, 1 al 5. Y recordemos entonces que el Evangelio es una oferta de gracia. Que puede ser rechazada, pero también puede ser aceptada. Isaías 65, 1 al 5. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar. ¿A quién le están diciendo eso? A Dios. Los contemporáneos de Isaías le dicen a Dios, estate en tu lugar, no te acerques a mí, al profeta de Dios le dicen eso también, porque soy más santo que tú. O sea, su criterio de santidad, ¿cuál era? Su religiosidad. ¿Su religiosidad? Estos son humo en mi fuego, dice entonces, termina el texto diciendo, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Nota que hubo unos que quedaron fuera de esta oferta de la gracia divina? Fueron los mismos contemporáneos de Isaías. Pero el texto comienza diciendo, gente que no me buscaba. Gente que no preguntaba por mí. Ellos alcanzaron esta oferta de gracia. Habría que leer todo Romanos capítulo 10 para entender lo que significa este texto. Y Pablo lo que nos dice en Romanos capítulo 10 es que esa oferta que fue dada a Israel y rechazada por Israel, finalmente llegó a los gentiles que no buscábamos a Dios. Nosotros somos esa gente que describe aquí Isaías. La situación política internacional, para determinar esta descripción de las circunstancias en las que vivió Isaías. En los últimos versículos del capítulo 1, es decir, versículos 21 al 31, se nos presenta un cuadro de una mujer. Isaías capítulo 1, versículos 21 al 31. Israel aquí en estos versículos es presentada como una mujer, en realidad una ramera, una mujer ramera. El título ramera es una clara denuncia de la infidelidad de Judá. Judá no fue fiel a su marido, a Jehová. ¿Y recuerdan cómo es que Judá fue infiel a Jehová? Cuando vimos el recuento histórico pensando en la situación histórica del momento, ¿cuál fue la infidelidad de Judá? Pidiendo ayuda, pactos con naciones extranjeras, buscar a los asirios, buscar a los etíopes, buscar a los egipcios. Esos pactos políticos, Dios dijo que eran infidelidad. Judá debía confiar solo en Jehová, en que Jehová los iba a cuidar y resguardar, pero ellos buscaron apoyo político
y militar en otras naciones. Por eso entonces Isaías le dice, Judá es una ramera. El versículo 21 es una de las mejores muestras de la destreza poética de Isaías. Y para ver esa destreza poética de Isaías, debemos leer el texto en el hebreo. Él hace una literación de sonidos impresionante. En el hebreo la primera parte del texto dice, Eija, Hayetá, Lesoná, Kiryane, Maná. ¿Notan cómo suena el na al final de cada palabra? Isaías encadena acá 5 palabras que terminan de la misma manera. Eija, Hayetá, Lesoná, Kiryane, Maná. Literalmente, ¿cómo llegó a ser una ramera la ciudad fiel? ¿Se imagina? O sea, al decir, wow, decía, ¿cómo suena? Pero lo está diciendo de mí. La capacidad del poeta es esa, ¿no? Decir verdades de una manera que penetran en la conciencia y en el corazón. Estas palabras debieron resonar en los oídos de los judíos que la escucharon. Es un lamento desgarrador. Eija, ¿cómo? Así comienza el libro de Lamentaciones. Eija, el nombre de Lamentaciones en hebreo es Eija, así se llama ese libro. Ese libro comienza diciendo cómo quedó desolada la ciudad popular. La ciudad que otrora estaba llena de gente, donde había matrimonios, donde había fiestas. Ahora esa ciudad, por causa de su pecado, quedó desolada. Es el mismo lamento que entonces levanta Isaías en este versículo. Es un lamento que mira hacia un pasado glorioso, los días de David. ¿Qué tan lejos estaban ya de ese ideal, no? Pero que también mira hacia un futuro incierto. Isaías se para en el presente, mira al pasado, ese pasado ideal parece que nunca va a volver. Mira hacia el futuro, lo único que esperamos es juicio y destrucción. Dios anuncia un juicio vindicador. Versículos 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llenas tú de tu justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Versículo 22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Dios va a apartar con su propia mano de la ciudad la escoria. ¿Pero quién es la escoria? En este texto la escoria son los príncipes de Judá. Dios se va a encargar, Él mismo lo va a hacer, con su propia mano va a arrancar esa escoria, la va a quitar esos gobernantes impíos para darles finalmente gobernantes justos. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias y quitaré tu impureza. Que se refiere a los jueces y a los gobernantes está claro en el versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios mismo va a hacer esa tarea. Entonces Jehová mismo purificará la ciudad y les dará jueces justos para que la ciudad sea de nuevo ciudad de justicia, ciudad fiel. O sea, que ya no tenga el título de ramera, sino que ahora su título sea como en la antigüedad, ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías capítulo 62. En sus primeros versículos anuncia
Un día glorioso cuando Jehová volverá a desposar a su pueblo y la ciudad ya no será más desamparada ni desolada. Isaías capítulo 62, los versículos iniciales. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia. ¿La justicia de quién? De Sión. Viene hablando de Sión. Entonces verán las gentes tu justicia, la justicia de Sión, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Claro, pongámonos en contexto. ¿Cuál es el nombre de Judá en este momento? El nombre que le asignó el profeta, ¿cuál es? Ramera. Pero aquí anuncia un día cuando van a tener un nuevo nombre. Versículo 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová. La esposa es la corona del esposo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada. No sé si en su traducción, en mi traducción desamparada está con D mayúscula. No que el hebreo tenga mayúscula, no tiene mayúsculas ni minúsculas. Pero el traductor lo puso mayúscula. ¿Por qué? Porque es un título, un nombre. Tal vez si usted se aventura, haga un estudio de los nombres que Isaías le da al pueblo de Dios. Entonces, el capítulo 1 la llama ¿cómo? Ramera. En este versículo, capítulo 62, versículo 4, ¿le llama qué? Desamparada. Ni tu tierra se dirá más desolada. Otra vez con D mayúscula. Es otro título. ¿Notan 3 títulos para Judá? Hermosos, ¿no? Lindos esos títulos. Ramera, desamparada y desolada. Como una viuda. Pero una viuda infiel. Bueno, porque así trataron los jueces a las viudas. Pero Dios va a cambiar eso. Lo va a revertir. ¿Cuál será el nuevo nombre de esta ciudad? Sino que será llamada Hetzibá. Su Biblia debe tener una notica de pie de página. ¿Qué significa ese nombre hebreo? No, Hetzibá. Mi deleite en ella. Literalmente mi deleite en ella. O sea, Jehová se deleita en ella. En esa esposa. Y tu tierra será llamada Beulá, ¿qué significa? Desposada. O sea, mujer casada. O sea, esta ciudad va a pasar de ser ramera a ser fiel. Va a pasar de ser desamparada a ser desposada. Y de ser desolada al lugar donde habite la gloria y el deleite de Dios. Versículo 5, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Impresionante, ¿no? La esposa de Jehová será una esposa fiel. Ya no buscará amantes. Y es imposible aquí dejar de pensar en Efesios capítulo 5, ¿no? No lo voy a leer, ustedes lo saben. Bueno, ¿cuándo será ese día glorioso? ¿Cómo llegará a realizarse ese día glorioso en que el pueblo de Jehová será así como lo describe? En que el pueblo de Jehová reciba ese nombre nuevo.
El capítulo 61 tal vez nos dé una respuesta. Capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Recuerda a quién se refiere este texto? Ya lo vimos ayer o antier, no recuerdo. Pero en el contexto allá, cuando lo pronuncia Isaías, ¿a quién se refiere? A Isaías mismo, como profeta. Pero el Nuevo Testamento se lo aplica ¿a quién? A Jesucristo, allá en Mateo capítulo 11, versículo 5, en Lucas capítulo 7, versículo 22. Es sobre Cristo que reposa el Espíritu de Jehová. Entonces hay que leer este texto como un texto mesiánico. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, escuchen bien, a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? ¿Qué dijo Isaías 1? ¿Cuál es la situación moral de esa nación? Viene el Mesías a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, como si de un año de jubileo se tratara, cuando todas las deudas eran remitidas. Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Este último versículo, este versículo 5, incluye a los extranjeros. Los extranjeros vendrán a ser parte de esa ciudad fiel. Pero ¿cuáles extranjeros? Solo aquellos que se sometan al rey. Que se sometan al Mesías, al rey de Israel. Pero por otro lado, aquellos que no se sometan al Mesías de Israel, ellos serán destruidos. Capítulo 63, versículos 1 y 6. Ahí pegado, estoy leyendo capítulo 62, pero ahora capítulo 63. Capítulo 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Borra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Respuesta, esa es la pregunta que levanta Isaías. Alguien le responde y le dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y entonces pregunta otra vez, ¿por qué rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Respuesta, he pisado yo solo el lagar. O sea, esta tarea lo tenía que hacer él solo. Nadie lo podía acompañar en esta tarea. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Ustedes saben muy bien que esto está citado en Apocalipsis 19. ¿Quién es ese que viene con vestidos rojos? ¿Y qué vino a hacer? A traer salvación a su pueblo, pero también retribución a sus enemigos. Y como bien dice Isaías, esa tarea la tenía que hacer solo. Nadie lo podía acompañar en esa tarea, tanto en la tarea de salvar como en la tarea de juzgar. Así Isaías llega a las mayores alturas en su libro, en la percepción histórica global. Isaías anuncia un juicio y una salvación de Jehová, que no se limita a Israel y a Judá,
Es un juicio y una salvación de Jehová que alcanza a todas las naciones. Isaías entonces prevé un día cuando Jehová, en la persona del Mesías, traerá salvación universal y juicio universal. Y entiéndase universal en el sentido de para toda la tierra. Juicio para los que no se sometieron al rey. Salvación para aquellos que se sometieron al rey, el Mesías de Jehová.